está Lucas Romero. Lucas es politólogo, director de Sinopsis Consultores. Vamos a hablar un poquito de todo este escenario que en líneas generales ha conmovido, digamos, a muchos diciendo que es inesperado. Yo, por las conversaciones que hemos mantenido con Lucas y mi propia lectura, digo que de inesperado ha tenido poco. Sí, hay sorpresas, claro está. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, desde la primera vez que hablamos, si bien vos has sido muy cuidadoso con los términos y las palabras que usás, me parece que lo de sorpresa no es un término que se ajuste demasiado a lo que ocurrió el domingo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, digamos, uno recogía que la impresión general hablaba de sorpresa. Ahora, si uno se abstraía del proceso electoral y miraba un poco el contexto, nuestros indicadores de opinión pública venían, digamos, anticipando que un escenario de estas características se podía dar en la realidad, ¿no? El nivel de popularidad del gobierno, el nivel de popularidad del presidente, incluso en nuestro monitor nacional veníamos registrando una pérdida de caudal electoral muy significativa del oficialismo. Nuestra proyección a nivel nacional de intención de voto hacia el Frente de Todos nos estaba dando 30%, si uno proyectaba indecisos, 31, 32, 33, que fue finalmente lo que el Frente de Todos obtuvo a nivel nacional. Por eso nosotros decíamos anticipadamente, intentaba transmitirlo yo en la previa, digo, yo creo que la elección nacional es una elección que está en riesgo, ¿no? Porque le prestábamos atención a la elección en la provincia de Buenos Aires, lógicamente, pero con esos antecedentes nos imaginábamos que, habiendo una coalición opositora en condiciones de juntarle votos en todas las provincias, presumíamos que podía haber riesgo de derrota nacional, como efectivamente sucedió. Así que hay muchos aspectos que nos indicaban que esto se podía dar. Sí, yo, digamos, parto de un lugar absolutamente empírico. Mi lectura era, con este nivel de decepción por los fallecidos, con este nivel de decepción por la destrucción de la economía, con este nivel de decepción por la falta de educación, de dónde se iba a reunir la masa crítica de esperanzados en la continuidad de este tipo de gestión. Digo, era, la verdad que, no sé, humanamente imposible, me parece que sociológicamente imposible de hacer encajar esas piezas, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay tres planos de análisis, ¿no? Uno es el que está implícito en tu pregunta, ¿no? El incumplimiento del mandato económico y la mala gestión sanitaria, ¿no? Dos aspectos muy criticados por la opinión pública mayoritariamente en relación a cómo el gobierno se ha desempeñado en ellos. Y yo le agregaría digamos, la defraudación política, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, es buena pregunta la de hacerse cuán alejado o cuán cerca, digo, cuán alejado porque creo que está más alejado que cerca, ha quedado Alberto Fernández de aquel Alberto Fernández del 2019, ¿no? Que presentaba esta propuesta política del Frente de Todos como una propuesta diferenciada del kirchnerismo. Digo, esto es el Frente de Todos, no es el Frente para la Victoria, esto es la unidad del peronismo, no es el kirchnerismo. Bueno, creo que también cuánto se ha alejado Alberto Fernández de ese Alberto Fernández ganador del 2019 también explica este resultado, ¿no? Porque aquel 48,2% que acompañó al Frente de Todos en 2019, buena parte de esos votantes tenían la expectativa de que esto era una propuesta distinta, que finalmente no quedó plasmada. Se ha visto mucho el protagonismo de Cristina Kirchner en la designación de funcionarios, en la toma de decisiones y del kirchnerismo como sector político dentro de la coalición. Creo que eso también contribuyó a ir deshilachando esa identidad tan ganadora que había logrado el Frente de Todos en 2019. Sí, claro, pero también eso tenía, me parece a mí un marco de ficción, es decir, fue una construcción muy forzada suponer que Cristina llama a un señor, le dice, señor, usted va a ser el presidente, yo voy a ser la vice, y Cristina no iba a ser quien ejercía el poder, y que el señor iba a construir el poder desde la lapicera, como me decían muchos amigos. No, 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 pero una vez que esté en la Rosada con la lapicera, guarda, ¿eh? No es para cualquiera eso. Sí, uno podía sospechar que pudiera ocurrir eso. Digo, vamos a también interpretar que quizás la opinión pública quiso creer, quiso tener la esperanza, expectativa de que efectivamente podía darse algo distinto. Sobre todo en un electorado independiente que acompañó al Frente de Todos, digo, porque en esto yo creo que a veces hay que desociologizar, perdón Sí, 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 sí. la traba, desociologizar el comportamiento electoral. Hoy cuando uno le pregunta a la gente
cuál es su identidad política, digamos, consistentemente más del 40% dice que es independiente. No hay identidades políticas construidas como había en el siglo XX, donde la gente tenía un comportamiento electoral definido, fuera cual fuera el dirigente circunstancial que esté al frente de esa fuerza política. Digo, me parece que hay que empezar a desmitificar esto de que hay un voto peronista, de que hay un voto de Massa, de que hay un voto de Alberto Fernández. Digo, que hay un electorado independiente que en 2019 creyó que esta propuesta política podía resolver los problemas de la gente y bueno, y apostó mayoritariamente a esa opción. Y bueno, creo que hoy se siente defraudada por estos tres planos, ¿no? La mala gestión económica, la mala gestión sanitaria y los escándalos que ocurrieron durante la gestión sanitaria y finalmente esta suerte de defraudación política, ¿no? Sí, bueno, ahí aparece. ¿Vos qué valor le atribuís al tema de la difusión de la foto, del video, del cumpleaños de Fabiola, que en realidad inicia con la acción de un ciudadano que es Gonzalo Vergareche, que pide los registros de ingresos a Olivos y da la puntada de largada de algo que estaba ahí? Yo no diría que era tan desconocido, pero no estaba expuesto. Yo creo que, a ver, los procesos de opinión pública son procesos de acumulación, ¿no? Es como si los acontecimientos se fueran depositando sobre el clima de opinión y fueran sedimentando una forma de ese clima de opinión. Entonces, claramente fue un hecho que marcó un punto, un antes y un después para la campaña. Yo creo que el gobierno hasta el 12 de agosto, que fue el día que se conoció la foto, tenía una estrategia, a partir del 12 tuvo otra. Tuvo una estrategia más defensiva, más de atacar al rival, de tratar de, digamos, desplegar una campaña negativa, pero te lo sintetizaría de la siguiente forma. Quizás el costo directo del episodio no fue tan significativo como el costo de oportunidad. Es decir, cuando nosotros veníamos viendo la intención de voto, entre el antes y después de la foto nos marcó una caída de 2 puntos de intención de voto a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. De 34 cayó a 32, después recuperó algo más, por eso quedó en los niveles que quedó para nuestro último estudio, pero no se vio una caída significativa de la intención de voto. Ahora, yo creo que fue muy dañino en la posibilidad que tenía el gobierno de reconquistar o reseducir a buena parte de sus votantes que estaban en estado de indefinición, y le obturó la posibilidad de, en el tramo final, poder apelar a esta idea de estamos saliendo de la pandemia, se está recuperando la economía, ahora sí vamos a cumplir con el mandato económico. Creo que ese episodio decididamente le clausuró esa posibilidad, y eso creo que explica también el resultado, ¿no? Porque efectivamente lo que hemos visto en nuestro seguimiento del escenario es un estancamiento del nivel de apoyo electoral de Tolosa Paz, que no pudo despegar nunca de ese 33-34%, con lo cual quizás es más interesante analizarlo desde el costo de oportunidad, ¿no? Porque fue claramente un evento que además desarticuló la estrategia electoral, porque si tenía una estrategia clara el gobierno para esta elección era apelar a la pandemia, explicar el incumplimiento del mandato económico diciendo acá hubo una pandemia que no nos dejó jugar el partido, decía Cristina, no nos dejó cumplir con los compromisos asumidos en la elección de 2019. Bueno, el episodio volvió para el gobierno un lugar incómodo la pandemia, ¿no? Porque cada vez que uno escuchaba al presidente hablar de la pandemia y todas las consecuencias, y uno rememoraba la foto, ¿no? Esa foto se transformó en un filtro a partir del cual la opinión pública observó el desempeño del gobierno en la pandemia, ¿no? Y eso me parece que terminó siendo muy nocivo para la estrategia que el gobierno tenía pergeñada. ¿Vos al tema de la cuestión educativa no le asignás un valor relevante en esto? Sí, probablemente también eso haya sido un motivo de descrédito a la gestión sanitaria, sobre todo porque el gobierno quedó, más que defendiendo la vida de los alumnos, casi defendiendo la no presencialidad, ¿no? Hubo un error ahí muy grueso de comunicación, porque parecía que el gobierno, digamos, se aferraba y disfrutaba que no haya presencialidad. Un gran acierto de la oposición en interpretar cuál era la demanda ciudadana, sobre todo una demanda que además estaba sostenida en la evidencia no indicaba que era una situación de riesgo sostener la presencialidad
en el contexto sanitario en que se sostuvo. Es decir, creo que ahí hubo digamos, podría encadenar una serie de errores en la gestión sanitaria que terminaron dándole a toda esa mirada que la opinión pública tuvo sobre cómo se gestionó la pandemia, una mirada muy crítica. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que hay como suma de factores indudablemente. Y vos a las voces que cuestionaban, por ejemplo, Mauricio Macri tomó una posición muy dominante de cuestionamiento, muy fuerte, muy alejado del tono más, no sé si es conciliador, sí, conciliador de Rodríguez Larreta, por ejemplo. ¿Le otorgás valor en la construcción del voto o no? A ver, yo creo que el desafío opositor era que para construir una mayoría electoralmente ganadora, la principal coalición opositora, solo para hacer foco en Juntos o en Juntos por el Cambio, tenía el desafío de juntar votantes que pedían diálogo con votantes que pedían, digamos, una actitud más confrontativa. Y eso sigue estando presente en la composición del electorado de Cambiemos. Digo, seguramente cuando uno analice pormenorizadamente ese voto, va a encontrar que algunos votantes piden una actitud más de diálogo de los dirigentes. Y otros piden una actitud más confrontativa. El tema es que hay que, digamos, satisfacer esas dos demandas. Bueno, ¿cómo se puede satisfacer esas dos demandas que parecen contradictorias? Bueno, presentando una propuesta que represente a ambas. Y yo creo que ahí, digamos, la estrategia inicial de poner al frente de la oferta electoral liderazgos más moderados, más conciliadores, más vinculados con esta posición de Horacio Rodríguez Larreta, presentó un riesgo en el tránsito de la campaña, que es la posibilidad de que algún votante que reclamaba una actitud más confrontativa se fuera a otras opciones u otras ofertas electorales que digamos, que representaban esa actitud más confrontativa. Bueno, ahí es donde apareció la figura de Macri, la figura de Patricia Bullrich, digamos, los liderazgos más confrontativos de Juntos por el Cambio que ayudaron a contener un poco esa fuga de votos y facilitaron que efectivamente se diera un resultado que le permitió a Juntos por el Cambio, por ejemplo, imponerse en el área metropolitana. Hay un dato muy curioso, si uno junta los municipios del Gran Buenos Aires, digamos, lo hicimos utilizando la denominación, el GBA 30, ¿no? Los 30 principales municipios del Gran Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, y lo transforma en un único distrito electoral. Bueno, allí Juntos por el Cambio se hubiera impuesto en ese hipotético distrito electoral 38-34. Es decir, ganó el área metropolitana, un distrito que se transformó muy protagónico en la pandemia porque efectivamente ahí requirió que la gestión sanitaria se gestione de manera coordinada. Y yo creo que ahí es interesante también, bajo la perspectiva de analizar el resultado en función de lo que pasó en términos sanitarios, el contraste, ¿no?, que hubo entre cómo se gestionó la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, cómo se gestionó en la provincia, y un contraste que quizás ayude a explicar ese resultado a favor de Juntos por el Cambio, ¿no? Sobre todo en esto de la presencialidad escolar, ¿no? Porque el habitante de Gran Buenos Aires veía cómo la ciudad retornaba a la presencialidad y tenía la posibilidad de que sus hijos no siguieran perdiendo días de clase, mientras que en el Gran Buenos Aires, del otro lado General Paz, los chicos estaban en sus hogares encerrados. Es decir, creo que ese contraste también pudiera haber ayudado a que Juntos tuviera ese desempeño en el área metropolitana. Bien, de cualquier manera lo que es preponderante me parece es que este es un año que se ha demostrado, yo diría, una evolución de la conciencia cívica de los argentinos. Yo lo veo por el lado del famoso Día de las Piedras, que una vez más inicia en una cuenta de Twitter, la cuenta de Dani Martino, que expresa un dolor personal y se transforma en una expresión de dolor colectivo. La gente no le fue a tirar piedras al gobierno, le fue a recordar al gobierno que tiene sus muertos y necesita llorarlos, ¿no? Sí, el rol de la ciudadanía, el rol de la sociedad civil ha sido un rol muy destacado durante toda la gestión de la pandemia, ha sido un actor, digamos, que ha actuado como contrapeso, ¿no?, a determinados abusos, determinados, digamos, decisiones que restringían exageradamente ciertas libertades. Me parece que eso también pudiera estar reflejado en este resultado, un resultado que además le deja al gobierno una derrota muy relevante desde el punto de vista político, que es la desarticulación de este argumento de que el peronismo unido garantiza los triunfos electorales. Yo creo que eso es lo más peligroso para el liderazgo de Alberto Fernández.
Alberto Fernández veía en ese argumento, en la idea de que la unidad seguía garantizando triunfos, quizás su única fuente de legitimidad, porque este es un presidente que tiene viciada la legitimidad de origen, que no ha tenido la legitimidad del ejercicio, los resultados no le han permitido, digamos, consolidar su liderazgo, que está siendo muy cuestionado internamente dentro de su propia base electoral, y que quizás encontraba en la idea de que la unidad podía seguir garantizando triunfos su única fuente de legitimidad, sobre todo porque él es consciente que Cristina tiene una imposibilidad fáctica de liderar formalmente esa coalición, más allá de que la lidera informalmente o en la realidad. Pero formalmente no está en condiciones de asumir ese liderazgo. Es ahí donde Alberto Fernández encontraba ese lugar seguro de donde pararse para poder reconstruir su liderazgo. Bueno, creo que el hecho de que se haya demostrado que el peronismo unido no garantiza los triunfos, ha terminado siendo, quizás la peor derrota que encontró Alberto Fernández el domingo a la noche, ¿no? Claro, bueno, en definitiva el cierre de un ciclo histórico. Sí, y creo que también la reivindicación de esto de sociologizar la composición del voto, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a pensar que hay mayoritariamente un electorado independiente que suele ser menos ideologizado y más pragmático, y que suele revisar lo que está recibiendo por parte de la dirigencia política y ejercer su derecho al voto y castigar o premiar en función de los resultados. Me parece que, digamos, vamos hacia allí, se han ido desintegrando las entidades políticas y podemos tener, digamos, me parece una mejor calidad democrática en el sentido de que efectivamente la gente pueda resolver con libertad en función de lo que le devuelven los gobiernos y los dirigentes políticos. Gracias por todo, Lucas. No, por favor. Muy amable. Lucas Romero, analista, seguimos en un instante, 8.